camino desde aquí. Y quiero contarles que es un honor para mí estar acá. Hace rato que no estaba viniendo a Ciudad del Este en esta mi nueva etapa en la vida, así que vengo con muchas ganas y con mucha buena vibra, porque de aquí he recibido mucho. Voy a hablar con ustedes. Yo no preparé ninguna presentación en específico, de hecho la tenía, pero también quiero de alguna manera conversar un poco más con ustedes, por eso que de repente a lo mejor me ayudan con las luces. Cuando Sebastián me hizo la invitación, en primer lugar, quiero decirles que estoy acá por esas ganas de estar en Ciudad del Este, como les decía, y de aportar de alguna manera, y también por esa calidad humana de quien me transmitió la idea y que me convenció. ¿Por qué? Porque como les decía, algunas compañeras de Itaú, mi nuevo trabajo en la fundación, cuando hay materia prima en una ciudad, cuando hay calidad humana, se pueden hacer cosas fantásticas. Uno desde el gobierno o desde un puesto X no puede lograr grandes cosas si donde se va a trabajar o donde quiere trabajar no hay con qué, no hay con quién. No siempre son las autoridades locales, a veces hay autoridades locales muy válidas y bueno, con eso se trabaja. Pero a veces es alguien de la sociedad civil, a veces es un grupo social, un grupo de jóvenes o un movimiento, etcétera, que es el que echa a rodar la rueda en un lugar. Yo estuve muchos años al frente de una secretaría y quiero, por un lado, contarles esa experiencia muy breve para luego pasar a lo que para mí fue todo este tiempo que viví y sigue siendo hoy como paraguaya un desafío enorme que se llama Ciudad del Este. Yo estudié, yo me formé académicamente para ejercer el cargo que ejercí. Yo estudié desde muy pequeña, o de alguna manera estuve vinculada al mundo de los viajes y luego estudié una licenciatura en hotelería y turismo y luego me formé en otras especialidades que me dieron la base académica. Pero yo de administración pública no sabía nada, nada. Sabía lo que mi padre, que había sido un oficial de las Fuerzas Armadas, vivió, pero hasta ahí. Y yo me preparé mucho antes en lo que quería para el turismo en Paraguay. Yo había estudiado y había trabajado y mis tesis eran sobre Paraguay y yo sabía que quería transmitirle a los políticos esto que lo otro, pero en algún momento, yo pensaba que en algún momento me iba a llegar ese día. Y cuando me llegó, me asusté. Dije, ya. Yo tenía 34 años, ¿ya? Entonces dije, ahora, yo ministra, ahora, asumiendo. Mi padre no quería que trabaje en la función pública, él había pasado cosas bastante difíciles con éxito, pero bastante duras. Y tenía mucho miedo por la exposición, te van a fundir, la gente te vilipendia el honor, te juegan a matar, se despierta envidia, tenés que cuidarte todo el tiempo. O sea, era una cosa así muy fuerte de protección de padre. Y que cuando le dije, me vino la oferta y la quiero aceptar, me dijo, me duele muchísimo, voy a estar muy preocupado, empiezo a rezar, pero metele. Mucha gente en su momento cuando empecé y preguntaba o trataba de informarme, mucha gente te dice en la función pública, entrá y zapateá y cortá cabezas y mostrarle quién manda y no sé qué, no sé cuánto, una serie de paradigmas que mentira. ¿Por qué un funcionario nombrado tiene del rango más básico, tiene más estabilidad que un ministro? A un ministro se le puede echar por mensaje de texto, como bien vimos. Y esa es la realidad con la que te toca trabajar. Y no es que vos le podés echar a quien vos querés, ni podés contratarle a quien vos querés, y un montón de cosas. Y mucha gente también te dice, sí, te voy a ayudar, dale, meter, etcétera, pero en la hora estás firmando por toneladas, tratando de entender una cosa, tratando de entender otra, y es un desafío muy, muy grande por la responsabilidad muy grande en la parte administrativa, sobre todo, que es como, para mí era como un trauma, una cuestión así de mucha paranoia. Trabajé
encontré gente muy válida, le dimos todo lo que pudimos de poderío, de empowerment a esas personas. Empezamos a enseñarle de alguna manera cómo tomar decisiones y que el ministro no mordía, la ministra en este caso. Y fuimos construyendo equipo. Traje muy poca gente de afuera y empezamos a recorrer, a poner, tuve el privilegio de poder hacer lo que yo toda mi vida soñé, en trabajar en lo que a mí más me gustaba, pero el precio era altísimo. El precio de sacrificio personal y de esfuerzo era altísimo y lo pagamos, ¿verdad? Con gusto, pero lo pagamos. ¿A qué voy con esto? Que cuando tenés un sueño, cuando tenés unas ganas, cuando querés hacer algo y lo querés con fuerza y te preparás, te va a llegar la hora. A veces te va a llegar antes de lo que pensabas. Y a veces vas a pensar que te queda grande el sombrero. Yo lo sentí muchas veces. Y recordé un consejo de una tía mía española que me decía, no, mijita, para atrás ni para coger ventaja. O sea, para atrás ni para, o sea, no te vas para atrás ni siquiera para poner impulso. Si la vida te puso en un lugar es porque de ahí tenés que irte y atropellar porque ahí te toca. Y por supuesto, para quienes creemos, tenemos la dicha de creer en algo superior. Yo particularmente me siento muy protegida. Me sentí muy protegida todo ese tiempo y con mucho apoyo de contención también en lo afectivo. Pasó ese tiempo, están los logros, están las cosas difíciles, están lo que no se pudo completar, están un montón de satisfacciones que les puedo contar. Pero quiero ahora centrarme en lo que es Ciudad del Este y lo que fue mi experiencia como ministra de Turismo de Paraguay, Ciudad del Este como tema y lo que yo hoy como ciudadana que está en el sector privado pienso que podemos hacer por Ciudad del Este y por todo este entorno. Cuando me tocaba trabajar, en primer lugar, la imagen de Paraguay al interno, trabajaba mucho con expresiones como de los propios paraguayos, qué lindo que es, no parece Paraguay. Un paraguayito, ¿qué es lo que quiere decir un paraguayito? Paraguayito, un paraguayito. ¿Qué es lo que vas a vender acá? ¿Qué es lo que tenemos? Y así sucesivamente. O sea, mi propio, hablando en términos de marketing, mi propio cliente interno no se creía, no se las creía. Buenísimo, súper profesional, inteligentísimo ese muchacho, no sabes lo bueno que es, no parece luego paraguayo. Así te decían de repente las frases, decía, ¿por qué esos látigos? ¿Por qué si tenemos tanta gente ejemplar en tantos aspectos? ¿Por qué esa autoestima? Y que cuando alguien en la Red o Globo, en un programa, tiroteaba contra Paraguay, ahí se nos hervía la sangre y ahí había que defender la autoestima paraguaya. Pero señores, la autoestima empieza por uno. Si no nos respetamos nosotros, y si no nos queremos nosotros, si nosotros no nos sabemos vender, y si nosotros luego nos autoflagelamos, ¿a quién le estamos pidiendo que nos respeten? Entonces, ¿cuál era mi problema? Mi problema de imagen de Paraguay era desconocido en larga distancia, en lugares lejanos, algunas referencias a Stroessner, alguna cosa así de ese país que está en el medio, ni siquiera mucho la ubicación. Y aquí en la región problemas de mala imagen, no imagen o mala imagen. En la Argentina más vinculado a una cuestión de pobreza, quizás por la clase obrera que se fue a trabajar a la Argentina, pero más por ese lado. Si bien los obreros paraguayos en la Argentina son muy respetados, son considerados buenos trabajadores, pero como el paraguayo está asociado a ese estrato social, y lo vemos en los programas de Tinelli, en las bromas, en el que habla mal, ese es el paraguayo, ¿ya? En la visión de ellos. Y en el Brasil ustedes saben muy bien cuál es la imagen que tenemos. La imagen de falsificadores, la imagen de contrabandistas, la imagen de
de utilizar la palabra Paraguay como sinónimo de falso. ¿Ya? ¿Por qué? Y todos sabemos aquí muy bien por qué, de dónde viene eso. Y a mí me tocó en algún momento dado tener que defender eso. Y Dios sabe que pedí de alguna manera iluminación en cómo manejarme, porque uno como autoridad ciertas cosas no las puede decir. Pero yo le preguntaba a quienes me estaban consultando o me estaban encarando en conferencias de prensa, me decía un periodista, no, porque los relojes falsificados, no sé qué, llegan hasta Manaos, de donde yo vengo. Salvador, no me acuerdo dónde me dijo. Y le digo, mire señor, ¿quién compró ese reloj? No fue paraguayo. ¿Quién metió al Brasil? No fue paraguayo. ¿Quién transportó por todas las carreteras de Brasil hasta que llegó al norte de Brasil? No era paraguayo. Y el que estaba en el mercado donde usted compró ese reloj tampoco era paraguayo, y usted tampoco es paraguayo. Explíqueme una cosa. ¿Por qué tenemos que nosotros cargar con todo ese estigma? Le voy a explicar por qué. Porque no hemos hecho lo suficiente todavía como nación, como país, para hacernos respetar en otros sectores, y dejamos que nos apabullen o que nos convenzan de una realidad que no está, o por lo menos no es así, no es tan así. Hay cosas que son innegables. Teníamos problemas de coima en ruta. Y le decía al canal Globo de Paraná, que no es SBT, que estaba acá, que me preguntó en el puente, ¿cuánto cuesta irse a Asunción? Me dice. Le digo, bueno, depende por transporte, cuánto de combustible. No, de propina, me dice. De coima. Imagínense lo que es la provocación, ¿verdad? La indignación, la gana que me saltaban todas las venas, que quería en ese momento ser, no sé, boxeador. Y le digo, propina, vamos a hablar de propina, vamos a hablar de propina. Yo la verdad que estoy acá, le digo, de hecho era verdad, tengo reuniones con la policía rodoviaria en Curitiba, de Paraná, porque queremos aprender cómo hicieron ustedes, porque yo me acuerdo de toda mi infancia, de irme al Brasil con mi papá, mi mamá, mis hermanos, y que mi papá tenía que comprar cigarrillos y whisky para que nosotros podamos llegar hasta la playa, porque se pasaba repartiendo en todos los puestos. Chapa paraguaya tenía que dejar su cigarrillo y su caña todo el camino, y de ida y de vuelta. Y ustedes mejoraron muchísimo en eso. Hoy ya no nos quejamos de eso, pero eso es verdad, yo lo viví. Y mi papá ni fuma ni tomaba caña. Y resulta que para nuestras vacaciones había que comprar eso para que ustedes nos dejen llegar hasta la playa. Entonces, ¿de qué moral me están hablando? Estamos hablando de nuestro vecino de Suecia, Finlandia, estamos hablando de… No, por favor, lecciones de corrupción aquí en el vecindario, de anticorrupción aquí en el vecindario. Creo que tenemos que parar un poquitito la arrogancia, porque no estamos en condiciones de darnos clases de moral. Ahora, esto que yo estoy diciéndolo desde el sector público, es muy difícil, porque uno puede meter la pata, armar un lío enorme. Pero ustedes que están acá, ustedes que son ciudadanos de aquí, que vinieron sus abuelos, sus tíos de otras partes, pero que hoy están aquí, en esta tierra, hoy están trabajando o están estudiando, ustedes hoy pertenecen por el tiempo que sea, y ojalá siempre, a esta tierra, y a esta tierra tienen que de alguna manera honrar, porque uno tiene que sentirse orgulloso de donde vive. Y me van a decir, no porque las autoridades, no porque esto, no porque aquello. Ese es el liderazgo que tiene que salir de la sociedad civil para cambiar las cosas. No hay otra manera, no hay otra fórmula. No hay. No va a venir Mandrake a cambiar la imagen de Ciudad del Este. No va a venir de la estratosfera alguien que vaya a invertir, si ustedes no lo quieren. Ustedes, me refiero a ciudadanos residentes en Ciudad del Este el día de hoy y del entorno. Entonces, cuando la gente me decía, sí, conozco Paraguay. Sí, conoce Paraguay. ¿Sí, dónde estuvo? Ciudad del Este. Ah, ok.
¿Cuánto entró de Ciudad del Este? Si no, no me fui del puente, conocí Paraguay, sí me fui del puente, conocí. Bueno, muy bien, yo ya sabía lo que esa persona pensaba de Paraguay, ¿cierto? Porque si se entró y cruzó el puente y solamente vio el microcentro y el caos y la basura y todo lo demás, esa es la imagen general. O sea, ustedes están acá en la puerta de ingreso, la segunda puerta de ingreso más importante al país, después del aeropuerto, después de Falcón, pero eso es, aquí es la más internacional. Y entonces esto es lo que se conoce muchas veces en eso. Ahora, cuando alguien me dice que entró a Ciudad del Este, que recorrió, que caminó, que se fue, que entró un poco más, etcétera, etcétera, yo ya sé que está entendiendo un poco más de la gran diversidad que hay acá, de los diferentes sectores que hay, etcétera. Y es tan rica esta ciudad. Es tan rica en variedad de razas, de idiomas, posibilidades. Ustedes están en una triple frontera, tienen 3 aeropuertos en menos de 200 kilómetros. Tienen la posibilidad de cenar en un país, de almorzar en otro, ahí a los vecinos. Lo mismo pasa del otro lado para acá. Hay cosas que llegan acá primero que Asunción. Pero en mi humilde opinión, creo que les falta más arraigo, más autoestima, más amor por la tierra, más identidad, más querer al lugar en el que están, más poder hacer algo más por tener una cultura local que defienda, que se posicione, que pelee, que ojalá salgan líderes políticos, ¿por qué no? Y que realicen cambios. Porque si va a quedar siempre el ciudadano que viene por un tiempo, hace plata, no le importa la ciudad, no le importa el entorno, y vuelve, y sale y se va, entonces los 50 y pico de años que tiene Ciudad del Este, ¿cuándo van a concretarse y van a hacerla convertir en una ciudad sólida, ordenada, con una cultura propia, que además atraiga a otras culturas foráneas, como por qué no, en un ambiente más civilizado, más ordenado en muchos aspectos? Eso depende de ustedes, y en ese sentido la Academia, la Universidad Nacional del Este tiene un rol importantísimo, tiene, creo, una responsabilidad demasiado grande. Yo tuve la oportunidad de traer un evento mundial de turismo, la Organización Mundial de Turismo es como lo máximo en el mundo, y se iban a reunir en Puerto Iguazú, toda la cúpula, eran 80 y pico personas con prensa internacional y demás, y mi colega entonces de la Argentina nos dio la posibilidad de hacer una noche paraguaya y otra noche brasilera para de alguna manera demostrar un poco esta cuestión tan fácil, linda de vender, que se llama triple frontera, en el sentido de que qué bueno, pero al mismo tiempo tan complicada, y demostrar que no era así. Trabajamos durante meses porque había demasiados celos entre los oficiales de un lado y de otro, de migraciones, de aduanas, de las Fuerzas Armadas. Era una cosa, pero los forzamos a trabajar y reuniones, y después ya terminaban en asadito, ya terminaban haciendo amigos, y ya hicimos un equipo de trabajo trinacional que yo les quiero contar que fue uno de los mejores eventos, donde realmente era yo quería que así fuese la triple frontera, ¿verdad? Todo era espectacular, se fluía, venía, todo era amistad. Fantástico, realmente dimos una imagen fantástica. Y en Paraguay, como a mí de pobre no me agarra nadie, y si hay pobreza que no se note, porque de chiquito, o sea, de achiñaranga no te compra nadie, y en turismo menos. O sea, ese pobrecito, anga, así nomás vamos a hacer, porque no, en turismo no sé, en otros sectores puede ser, en caridad, no sé, pero en muchos sectores de la economía, si no te sabes vender bien, no te vendas, no te vayas nomás. Es como irse a una fiesta y no tener la ropa adecuada, si te va a ir toda rota, no te vayas nomás. Es más o menos de eso. Entonces hicimos un esfuerzo, y yo en Senatur no tenía plata, o poca plata, o teníamos algo, pero no. Pero fue gente de acá, fue las cámaras de comercio, fueron los señores
comerciantes poderosos de aquí también. A muchísima gente nosotros nos fuimos a decirle, señores, tenemos esta oportunidad de imagen país. Va a venir esta gente y yo no tengo plata. Pero yo no me quiero quedar atrás, yo no quiero ser la pobrecita entre los tres, no quiero que Paraguay sea el Archiñaranga entre los tres. Y se pusieron, yo tengo demasiadas muestras aquí, y no solamente de Ciudad del Este, de Franco, de Hernandaria, de Minga. Gente que nos dio, no les puedo explicar. Yo tenía los autazos espectaculares, los choferes, las organizaciones, a todo el mundo se le dio, no les puedo ni contar tantas cosas. Todo era así, aporte, 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 aquí, aquí, allá. De gente que hoy ya está queriéndole más a la ciudad, que quiere aportar, que quiere transformar. Y conozco mucha gente, inclusive dentro del empresariado, que ya está buscando hacer, trascender un poco más allá del lucro propiamente de su comercio. Cuando se iba a hacer el Black Friday, era un gran no se puede en Ciudad del Este con el ya el lío que es cómo se va a hacer. Era un gran no se puede, pues se pudo y fue espectacular. Y se pudo porque había gente local que lo manejaba, que vendió la idea, que se fue, que golpeó puertas, que consiguió apoyo. Y fue una gran apuesta y salió bien. No hay nada que esta ciudad se proponga y no pueda lograr. Sinceramente les digo, porque tienen todo. Tendrán otros problemas, tendrán y me van a dar las explicaciones que pueda darse y las entiendo, sociales, políticas, etcétera. Pero ustedes que son los que están aquí, los que viven aquí, los que votan aquí, los que trabajan aquí, pueden hacer una diferencia y les puedo asegurar que pueden sobrepasar a muchísimas cosas que tienen que ver con el Estado. Si alguno de ustedes tiene una idea y un sueño para su ciudad, no se cansen y encuentren la manera de armar buenos proyectos y salgan a vender buenos proyectos. No con Archiñaranga nosotros luego, así no le va a comprar nadie. Pero si tienen ideas, si tienen sueños para la educación, para la cultura, para la autoestima, para crear identidad local, plasmen esos sueños, trabajen proyectos que tengan una coherencia, que tengan un impacto, que tengan una metodología y salgan a vender proyectos para esta ciudad o para su entorno. Hay fondos en el mundo que buscan buenos proyectos y los buenos proyectos no se plasman solamente en el papel, sino que están acompañados por pasión, por gente que le brillan los ojos, por gente que quiere y que empuja lo que tiene, lo que lleva adentro. Eso conquista, además de la metodología y las cuestiones académicas bien hechas. Yo les puedo asegurar que hay formas de conseguir y tengo pruebas de que es así. Les voy a dar dos ejemplos para cerrar. El barrio San Jerónimo es un barrio en Asunción que es el barrio más antiguo. Uno de los barrios más antiguos de Asunción que no fue trazada las calles cuando se trazaron las calles de Asunción, o sea, data de la época de la colonia. Con mucha historia, con mucha esencia, unas callecitas, etc. Y había unos sueños ahí que tenían un grupo de estudiantes y una arquitecta que habían trabajado en ese lugar y veían esa cuestión urbanística y al mismo tiempo social tan arraigada ahí. Y nos contaron la idea, cómo venía la mano. Logramos poner ese contexto dentro del proyecto de la franja costera, que después tardaba mucho y no salía, cómo poner en valor, cómo valorizar al barrio San Jerónimo. Y lo más importante y lo principal era que había gente demasiado valiosa, habían una persona en especial, doña Ruth y otros más, que soñaban, que amaban, que tenían pasión por su barrio, que te contaban las historias, que te contaban los concursos de reina, cómo eran los carnavales, cómo era el Club San Jerónimo, en fin, te transmitían la pasión y te la vendían con tantas ganas que uno se sentía comprometido de alguna manera a ayudarles.
Y no les puedo contar para no hacer larga la historia, pero todo lo que hacía falta para lanzarse se lanzó, y les puedo decir que no es que había la plata ni que era el Estado en cuanto al mega presupuesto, no. Era realmente ponernos a trabajar sector público, privado en ese momento y con ellos, ¿verdad? Y se abrió Barrio San Jerónimo y conseguimos la pintura y se pintaron con peleas en el barrio, con de repente bajones. En un momento dado le mandamos a La Boca, a Buenos Aires, a los líderes del barrio para que vean cómo era esa cuestión de cómo se manejaba, los barrios turísticos, etcétera. Y para mí era una cosa fantástica, súper linda noticia. Conseguimos mandar a las 6. Había sido que se armó un lío brutal por quién se iba a Buenos Aires. Se pelearon las comisiones vecinales, se armó un lío fantástico. Se me iba a caer ya el proyecto, había sido por esa cuestión, ¿verdad? Y había que trabajarla de vuelta. En síntesis, ese es para contarle una anécdota de cómo de repente los proyectos tienen sus bajones. Pero salió, surgió, se hizo, se inauguró, se lanzó y hoy es un éxito. Particularmente en este momento no la están pasando bien porque a sus orillas está llegando el río. Pero Barrio San Jerónimo es un barrio turístico visitado por gente que visita Asunción como un paso obligado. A la gente me dice, ¿sabes qué? Yo ya pagué 3 veces mi tercer crédito, ya compré esto, ya compré aquello. Negocios que se mudan ahí. Eso no lo hizo otra gente que no sean ellos. Encontraron personas, como mi caso y otros, que les ayudaron, pero era porque había capacidad, había pasión, había contenido. Y les quiero decir que es una satisfacción enorme poder ser parte de esos tipos de procesos. Y el otro ejemplo se llama San Cosme y Damián, un pueblito donde no pasaba nada. Tenían 2000 visitantes al año, mucha migración juvenil, muchas cosas, muchos problemas que también los tenían. ¿A qué voy? Que cada lugar tiene su problema. Algunos va a ser de un extremo, el otro es del otro extremo. Ahí es un problema de falta de trabajo, de migración juvenil. Bueno, tenía 2000 visitantes al año teniendo una de las misiones más lindas jesuíticas. Asfaltado, se podía llegar perfectamente. Y ahí se desarrolló un programa porque la gente local se prestó, porque las autoridades locales también, en ese caso fuimos muy afortunados de que también se presten, y la gente participaba en cuanto taller se ponía. Y se trabajaba, decíamos, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Y nos presentábamos y juntábamos firmas y conseguíamos una parte aquí, conseguíamos un poquito de allá. San Cosme pasó de tener 2000 visitantes a 12.500 en 8 meses. Pasó de tener un lugar donde quedarse a dormir, que era una posada, a tener 9. Pasó de tener 3 personas que trabajaban en la misión a tener 19 que trabajan hoy en la misión y con el planetario. Pasó a tener una asociación de lancheros que llevan a la gente a las dunas con un sistema ya inclusive entrenados de seguridad. Hoy más de 60 familias están dependiendo de ese ingreso. Y alguien le puede decir a San Cosme que no es posible. No, porque ellos lo hicieron. No es la autoridad nacional. La autoridad nacional tiene, sí, puede poner algunas facilidades, o la autoridad que sea. Pero si no hay materia prima local, si no hay gente, si no hay capital social, no avanzas. Muchas cosas sí se hicieron en otras partes del país y no prendió. No prendió. Porque no había líder, porque no prendió. Prende donde hay capital social, prende donde hay liderazgo, prende donde la gente se involucra, donde la gente lleva, en algunos casos lleva más tiempo, en otros lleva un poco más rápido las primeras victorias que alicientan. Entonces, hoy como Paraguay, ya cerrando, les quiero decir, ya desde el sector privado, trabajando en la Fundación Itaú, me muero de ganas por ver una campaña comunicacional de mostrar la verdadera Ciudad del Este. Me muero de ganas por participar con gente talentosa como la que me va a seguir, una ídola nacional, en mostrar la riqueza, la diversidad cultural, la variedad, lo verde, lo lindo
también de Ciudad del Este. Y que cuando me digan, o cuando nos digan, conozco Paraguay, conozco Ciudad del Este, sepamos que se está refiriendo a algo positivo, algo bueno. Parece utópico, como era utópico para San Jerónimo, como era utópico para San Cosme. Le estoy diciendo que gente se quedaba sin trabajo, no había trabajo y ahora hay trabajo. O sea, el utópico no existe si hay una voluntad de masa, vuelvo a reiterar. Desde donde me toque voy a tratar siempre de poder cooperar de alguna manera, porque demasiado orgullosa estoy de la diversidad que hay aquí, de la belleza que tiene esta tierra, y demasiado creo en ese potencial de un pueblo que se arraiga y de un pueblo que sale y que desarrolla su propia fuerza, su propia identidad, y que se sabe plantar ante sus vecinos, ante vecinos de más lejos, ante quien sea, con dignidad, porque se quiere, porque se aprecia, porque valora su entorno. Entonces, mi mensaje como una persona que tuvo una experiencia para aportar es decirles, señores, principalmente a los residentes de toda esta triple frontera, de todas las zonas, están en un territorio demasiado rico, los protagonistas son ustedes, los peros, los no se puede, abundarán, pero ojalá que en esta sala, en otras, en esta facultad y en esta carrera, en este campus, hayan líderes sociales que entusiasmen, que estimulen a través de diferentes disciplinas y que podamos mostrar al mundo y a los propios paraguayos para empezar, pero al mundo sobre todo, la magia que tiene esta zona, la riqueza de Ciudad del Este y el potencial que tiene el Alto Paraná. Muchísimas gracias.